El millonario se ríe, pero la mujer de limpieza revela un secreto oscuro que lo silenció. Era una noche oscura en la ciudad, las luces titilaban como estrellas caídas en el pavimento. En un lujoso penthouse, Alejandro Santamaría, el multimillonario más envidiado, reía a carcajadas, ajeno a la amenaza que se cernía sobre él. Su sonrisa, que parecía un imán para los deseos de todos, escondía ecos de un pasado que preferiría olvidar. Nadie sabía que detrás de su fortuna se escondía un secreto más oscuro que cualquier sombra en su opulenta casa. La limpiadora, doña Carmen, de sencillos modos y mirada sabia, tenía una revelación que podía derribar el imperio del hombre que todos admiraban. Pero ¿cómo un simple secreto podría arruinar a un gigante? Mientras ella pasaba el trapo, el brillo de una moneda antigua la deslumbró. Su corazón se aceleró. Esa moneda era el pasaporte a un mundo que había prometido olvidar, un mundo que Alejandro quería que nadie recordara. ¡Qué ironía! Un simple objeto, olvidado, podía ser el hilo que despejara la madeja de su vida, de un poder que ni él mismo podía controlar. La mirada de Carmen se tornó seria, sabía que tenía en sus manos la llave a la verdad. ¿Podría ser que ese secreto lo llevara a la ruina? La tensión en el aire era palpable. De repente, un apagón sumió al apartamento en la oscuridad. El eco de los pasos de Carmen resonaba como un tambor en el silencio abrumador. Sentía su pecho apretado, un nudo en la garganta. En el fondo sabía que salir de este lugar no era una opción. La silueta de Alejandro se dibujaba en la penumbra, y la risa que antes era estruendosa se transformó en un murmullo tenso. Una pregunta pendía en el aire: ¿qué secretos le había robado a la vida? Finalmente, un grito rompe la calma, el sonido de una caída, y el corazón de Carmen se detiene. Hey, antes de continuar con esta asombrosa historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin avisar. Tómate un segundo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vendrán. Y mientras estás ahí, da un golpe en el botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Carmen respiró hondo, sus manos temblaban mientras se preguntaba si debía seguir adelante o dar marcha atrás. La moneda, aún caliente de su contacto, destelló como una estrella fugaz en la oscuridad. Había mucha más en juego de lo que se imaginaba. La misma vida de Alejandro pendía de un hilo, y esa revelación podría marcar un antes y un después. La intriga la invadía. ¿Sería el fin de su imperio? La puerta se abría lentamente, revelando sombras que prometían más que solo oscuridad. La historia apenas comenzaba, y la pregunta se alzaba como un faro en la neblina: ¿sería su secreto la salvación o la condena? La caída resonó contra el mármol, un eco desgarrador que se desplomó en el silencio como un ladrón en la noche. El corazón de Carmen latía desbocado, y su mente giraba en un torbellino de temor y ansiedad. ¿Qué había ocurrido? La oscuridad se abrazaba a los muros, envolviendo su mundo en un manto de incertidumbre. Ella avanzó con cautela, el suave raspado de sus zapatos contra el suelo pulido era lo único que cortaba el silencio opresivo. Alejandro, gritó, la voz quebrada, esperando un respondo que nunca llegó. En la penumbra, las sombras se retorcían. Carmen se acercó, el brillo de la moneda aún en su puño apretado. Si había un momento en que esa moneda podía cambiar todo, era ahora. Pero también sabía del peligro que eso podría significar. El aire se sentía denso, casi ácido, como si las paredes mismas ocultaran secretos. Y mientras su brazo se extendía hacia la figura caída en el suelo, un fogonazo de luz iluminó la estancia. Era una linterna. La luz temblorosa reveló el rostro pálido de Alejandro, inmóvil, con una expresión de sorpresa congelada en su rostro. La respiración de Carmen se detuvo. Estaba vivo o, sintiendo que el tiempo se ralentizaba,
se inclinó, la moneda ahora como un peso en su mano, una carga que llevaba más allá de su propio miedo. Sin embargo, en su búsqueda desesperada, encontró un rastro de conciencia. Alejandro, volvió a llamar, esta vez con un tono entremezclado con esperanza y pavor. Fue en ese preciso instante que una risa aterradora reverberó desde la entrada. Ah, así que aquí estás. Carmen giró la cabeza, temblando. Ante ella estaba Inés, la asistente de Alejandro, con una expresión que mezclaba diversión y desdén. ¿Qué has hecho, Carmen? Su voz era una serpiente susurrante. Él cayó. La mujer tartamudeó, incapaz de articular más mientras el pánico le llenaba el pecho. Inés caminó con calma hacia el cuerpo de Alejandro, como si estuviese observando a un niño atrapado en un juego. Las cosas nunca se caen solas, querida, dijo mientras se agachaba a su lado. El brillo malicioso en sus ojos hizo que Carmen sintiera un escalofrío recorrerle la espalda. ¡Ayuda! Llama a una ambulancia. Carmen gritó, pero era como si la asistencia estuviera lejos, el eco de su voz se esfumó. ¿Ambulancia? ¿Por qué haríamos eso? Inés se rió entre dientes. Alejandro tiene muchos secretos que cuidar. La sonrisa de la asistente se tornó en algo más que divertida, era el destello de una traición pulsante. La moneda, Carmen, ¿sabes lo que significa?, cuestionó Inés, ladeando la cabeza. Carmen, sintiendo cómo el miedo se convertía en determinación, apretó la moneda en su puño. Allí estaba la respuesta a una pregunta que no se había atrevido a formular: ¿qué oscuros secretos estaba dispuesto a proteger Alejandro incluso a costa de su propia vida? Yo sé algo que tú no sabes, susurró Carmen. La revelación había comenzado a emerger, el secreto no solo era de Alejandro, era también un peso que Inés llevaba en secreto. De repente, el sonido de pasos se acercó, luces parpadeantes llenaron la entrada. Alguien más venía. La tensión se intensificó mientras Carmen y Inés intercambiaban miradas. ¿Quién tenía la ventaja en esta peligrosa partida? Carmen sabía que el siguiente movimiento podría destruirlo todo, o salvarlo. Pero, en el fondo, le preocupaba, ¿hasta dónde llegaría para proteger la verdad? La puerta se abrió y una figura apareció, con un rostro que Carmen nunca había querido ver, el hermano de Alejandro. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, y un frío helado recorrió su cuerpo. Porque el verdadero juego apenas comenzaba, y el reloj no se detendría por nadie. La mirada de Esteban, el hermano de Alejandro, se deslizó sobre la escena, como una tormenta que barre todo a su paso. Pronto, la confusión se tornó en furia mientras sus ojos se posaban en Alejandro, ahora tendido en el suelo. ¿Qué le hiciste? Su tono era un susurro cargado de veneno. Carmen sintió como el aire se le escapaba de los pulmones, su mente buscaba palabras, pero nada parecía suficiente. Inés, con su procesión de calma y una sonrisa torcida, se adelantó. Nada que no pueda explicarse, Esteban. Carmen solo fue testigo de un accidente. ¿Un accidente dices? Esteban dejó escapar una risa peligrosa, avanzando con pasos que resonaban ominosos. ¿Crees que voy a creer en eso? ¿Sabes lo que ha estado haciendo Alejandro? Carmen sintió un escalofrío. ¿Qué había hecho Alejandro? La brutalidad de los secretos que se pulsaban en el aire era insoportable. No, yo solo quiero ayudarlo, imploró, su voz temblando bajo la presión del miedo. ¿Salvarlo, eh? La voz de Inés arañaba el silencio con picaresca. ¿Y qué tal si lo que sabes lo hunde aún más? Porque, cariño, aquí hay cosas que van más allá de lo que imaginas. Esteban se detuvo, su mirada feroz ahora combinándose con desconfianza. Carmen, ¿qué sabes? No puedo permitir que el monstruo de mi hermano se quede así. La familia vale más que el oro. En un instante, el lugar se sintió lleno de cargas, de secretos apretando las gargantas, de sombras al acecho. Desde el rincón más oscuro, la linterna aún iluminaba el rostro de Alejandro, inerte, y Carmen supo que debía actuar.
Agarró la moneda más fuerte, como si esa pequeña pieza de metal pudiese darle el valor necesario para hablar. Lo que se empezó, la voz apenas susurrando. Lo que se sobre él no solo le afecta a él, afecta a todos. No solo a ustedes, a su familia, sino a muchas otras personas. Si su corazón latía con fuerza antes, ahora parecía que iba a estallar. Eso es lo que él quiere que pienses. Inés interrumpió, la sonrisa en su rostro se desvaneció, revelando una máscara de furia. ¿No te das cuenta? Alejandro siempre está un paso adelante. Y tú, pequeña, tienes un papel que jugar, pero no es el que imaginas. ¿Qué sabes? Esteban exigió, se acercó a su hermano con rabia y desesperación. La búsqueda de la verdad había desatado monstruos que ni ellos mismos sabían que existían. Carmen, deslizando su mirada entre Esteban e Inés, decidió de repente que era el momento de liberar la tensión. Alejandro no es quien piensan, declaró, sintiendo la adrenalina y el miedo combinarse en un torbellino de posibilidades. Él ha estado haciendo cosas. Cosas que involucran más que solo dinero. Más que solo familia. Los ojos de Esteban se abrieron como platos, y su enfado convirtió su decisión en determinación. Lo que sea que digas, Carmen, estoy escuchando. Pero Inés se movió con rapidez, insinuando que había jugadas en el tablero que ellos no podían ver. ¿Realmente quieres abrir esa caja, Carmen?, dijo, su tono fue sibilante. No sabes lo que hay dentro. No sabes a quién podrías arrastrar en tu búsqueda por la verdad. El reloj seguía contando, y cada tic-tac resonaba como un latido en el aire, pesado de promesas y horrores. La mirada decidida de Esteban hacia Carmen iluminó algo dentro de ella, pero también hizo que el frío se acentuara. Debía elegir, arriesgarlo todo o guardar silencio y dejar que la tormenta se desatara. La línea entre lo correcto y lo incorrecto se desdibujaba. El juego ya no era solamente sobre Alejandro, todos estaban involucrados, y cada movimiento tenía el potencial de cambiar todo. Carmen respiró hondo, ahora o nunca. Les diré la verdad de Alejandro, pero no aquí, no así. Necesitamos un lugar seguro. De repente, un estruendo resonó en el pasillo, y la puerta se abrió de golpe. Una figura emergió de la oscuridad, trayendo consigo una nueva amenaza que la escena ya no podía sostener. ¿Qué está pasando aquí?, increpó, y la tensión cortante pareció cobrarse la vida misma de la habitación, porque cada elección que habían hecho los había llevado a este instante, y el verdadero enigma estaba a punto de revelarse. Pero aún había más por descubrir, más secretos que habían estado dormidos, esperando el momento perfecto para despertar. La figura en la puerta se delineaba bajo la luz parpadeante de la linterna. Era una mujer de aspecto frágil, con un cabello desordenado y grandes ojos que parecían absorber el caos que la rodeaba. Carmen sintió que una nueva ola de tensión absorbía el aire, los secretos que se revelaban no solo pendían sobre ella, sino que amenazaban con desbordarse sobre todos. ¿Quién eres tú?, Esteban exigió, sus palabras ardían como el fuego, incapaz de ocultar su desesperación. La mujer, temblorosa pero firme, tomó un paso hacia adelante. Soy la señora Álvarez, la que limpia aquí, la que ha visto más de lo que deberían. Por favor, escúchenme, dijo, su voz era un eco de angustia y urgencia. Inés frunció el ceño. Esto es un asunto familiar, señora. No tiene por qué involucrarse. No puedo quedarme callada, la señora Álvarez apretó sus manos. Sé lo que Alejandro ha estado haciendo, y lo que ha hecho para llegar donde está. Carmen se sintió atraída a su figura como una polilla a la llama. ¿Qué sabes?, preguntó, ignorando el frío que la invadía. Necesitamos saberlo. La mujer se mordió el labio, como si dudara. Finalmente, con un suspiro profundo, comenzó a hablar. Alejandro ha estado involucrado en negocios sucios, mucho más oscuros de lo que pueden imaginar. No es solo un hombre de dinero, es un hombre del que muchos quieren vengarse. ¿Qué quieres decir con eso?, Esteban preguntó, cada palabra contándole más sobre quien creía que era su hermano.
Las deudas, los tratos no son solo negocios. Él ha estado intercambiando información, secretamente. Gente peligrosa está en su camino. Yo lo vi una vez, en un lugar. En una reunión. La señora Álvarez buscó sus palabras entre los recuerdos oscuros. No solo se trata de dinero, es algo mucho más peligroso. Agentes, organizaciones viven y respiran este mundo. Y ahora, esas gentes vienen. Carmen, helada, sintió el impacto de sus palabras como una bofetada. Esteban parecía desorientado, aturdido por la revelación, mientras Inés apretaba la mandíbula. ¿Cómo puedes estar segura de eso? ¿Qué pruebas tienes? Las pruebas son las sombras que rodean a su hermano. Sus aliados, sus enemigos. Y yo las he visto. La señora Álvarez miró a Esteban con desesperación. Si no hacen algo pronto, podría ser tarde. Se están acercando. El aire se llenó de murmullos, como si la habitación se convirtiera en un enjambre de avispa. Carmen sintió que la confusión les envolvía, como una oscura niebla que resbalaba por delante de sus ojos. Necesitamos un plan. Si alguien viene a buscarlo, ¿cómo lo protegemos?, preguntó, su voz inquebrantable en medio del pánico. ¿Creen que pueden hacer algo? Inés cuestionó, desafiada pero curiosa. ¿Desde dónde empezarían? El corazón de Carmen latía a 1000 por hora. ¿Quién iba a escucharla si el peligro estaba más cerca de lo que ella pensaba? Lo primero es mover a Alejandro. No podemos dejarlo aquí, no en este lugar. Esteban miró a su alrededor, su mente volvía en espiral. La señora Álvarez asintió. Yo puedo ayudarles. Sé de un lugar. Más seguro. Pero tienen que moverse rápido. Justo cuando pensaban que podían tener un plan, el sonido de pasos resonó nuevamente en el pasillo, y una sombra se cernió sobre la puerta. No deberían estar aquí. La voz era fría y autoritaria, llenando el aire con un sentido de urgencia aterradora. ¿Y quiénes son ustedes? No debería haber testigos. Las miradas de todos se encontraron en un instante suspendido. Estaban acorralados, y la oscuridad de lo que se avecinaba amenazaba con engullirlos. Carmen sintió un profundo nudo en su estómago. Sería su última oportunidad de cambiar el rumbo, el eco de la verdad resonaba en sus oídos, pero ¿podría sobrevivir para compartirla? La amenaza no solo venía por Alejandro, sino también por ellos, y lo que se desatara en las próximas horas podría alterar todo lo que conocían. ¿Qué harán ahora? La pregunta flotó en el aire, abriendo la puerta a un nuevo enigma, y el tiempo comenzaba a escurrirse entre sus dedos. El hombre que apareció en la puerta no era un extraño cualquiera. Su figura alta y recia proyectaba una sombra ominosa, y su mirada emanaba un aire de superioridad que helaba la sangre. Soy Germán, anunció con una voz que resonaba como un trueno. Y ustedes están en un problema. Carmen sintió que la saliva se le atascaba en la garganta. Esteban, con el rostro pálido, apenas pudo pronunciar un «¿qué quieres?», mientras sus ojos se movían nerviosos entre la señora Álvarez y la amenaza que tina frente a él. Germán sonrió, pero no era la sonrisa de alguien amable. Era una mueca que revelaba más que ocultaba. No son tan importantes, pero Alejandro, ese sí es valioso. Muchos están dispuestos a hacer lo que sea por él, y ustedes simplemente son estorbo. Inés, llevada por un impulso de valentía, dio un paso al frente. Nos importa Alejandro. Y no dejaremos que lo toques. Su voz temblaba, no por miedo, sino por una rabia que ardía en su interior. ¿Valientes o estúpidos? Germán retó, su expresión burlona reflejaba desprecio. La decisión no importa, a fin de cuentas, solo les da más motivos para ser eliminados. La atmósfera se volvía más densa, como si la oscuridad se convirtiera en un ser tangible, listo para devorarlos. Necesitamos salir de aquí, Carmen susurró con urgencia, sintiendo como la adrenalina empezaba a aflorar, y un plan se formaba en su mente. Señora Álvarez, ¿hay alguna salida? La mujer asintió,
pero su cara mostraba más preocupación que confianza. Sí, hay una puerta trasera hacia el jardín, el camino es estrecho, pero nos llevará al callejón. Desde allí, podríamos encontrar un lugar más seguro. Vamos. Esteban instó, su voz sonando como un puño apretado al aire. Sin embargo, Germán no tenía intención de dejarles escapar tan fácil. Cuando la señora Álvarez dio un paso hacia atrás, él ya estaba en movimiento, bloqueando la salida con un paso firme. No tan rápido. Quiero que me cuenten todo lo que saben sobre Alejandro. Antes de que cualquiera de ustedes se vaya. La tensión fue palpable. Carmen recordó lo que la señora Álvarez había dicho, gente peligrosa está en su camino. Ahora lo entendía, Germán era esa gente. Un escalofrío le recorrió la espalda al darse cuenta de que estaban atrapados en un juego que no comprendían. Solo queremos protegerlo, Carmen dijo, tratando de mantener la calma. No tenemos información para ti. Solo queremos asegurarnos de que esté a salvo. ¿A salvo? Germán rió, su risa era una mezcla de burla y desdén. No hay seguridad en este mundo, muchacha, y tú lo sabes. Mientras sus palabras flotaban en el aire, Carmen sintió como la desesperación comenzaba a apoderarse de ella. ¿Qué más podría hacer? Miró a la señora Álvarez, su rostro lleno de miedo reflejando su propio estado interno. Entonces, tienes dos opciones, continuó Germán, acercándose lentamente. Hablar o pelear. Tú decides. Carmen, con una chispa de valentía, hizo un gesto hacia la puerta trasera. Incluso si tienes un cuchillo, no me detendrás. Déjanos salir. Pero en el fondo, su corazón se contraía. Sabía que la confrontación podía ser peligrosa y al mismo tiempo, sentía que la única forma de liberarse del yugo de Germán era arriesgándose. Fue en ese instante que escucharon un crujido en el pasillo, un ruido que hizo que todos giraran la cabeza, con el estómago en un puño. La angustia se intensificó. No estamos solos aquí, murmuró la señora Álvarez, el rostro empalideciendo, la sombra de otra figura apareció detrás de Germán, una silueta familiar que trajo más preguntas que respuestas. ¿Qué está pasando aquí? Las palabras resonaron en la habitación como un eco de la traición, Carmen sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. Era un momento de revelación y peligro, y en el aire flotaba la pregunta sin respuesta, ¿quién había llegado y qué significaba eso para todos ellos? La tensión crecía, y se sabía que la verdad, cruda y desgarradora, estaba a punto de desbordarse. Nos han estado observando, Carmen pensó, sintiendo que cada decisión que tomaron podía ser lo que determinara su destino esa noche. La figura que había irrumpido en la habitación se fue acercando a medida que la atmósfera se tornaba más insostenible. Carmen se sintió desvanecer ante el rostro conocido que ahora, en la penumbra, representaba una amenaza. David, susurró Carmen, su voz temblando. David, el antiguo compañero de universidad de Esteban, lucía tan elegante como siempre. Sin embargo, sus ojos, que alguna vez irradiaron confianza, ahora estaban empañados por un aire de complicidad con Germán. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó Esteban con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Vine a ver cómo iban las cosas, respondió David, manteniendo su tono despreocupado, como si se tratara de un simple encuentro social. Pero su mirada revelaba algo más, era consciente de la situación, y su sutil sonrisa parecía burlarse de ellos. ¿Con él? Inés preguntó, sin poder ocultar el asombro en su voz. Germán dio un paso adelante, listo para salir al rescate de David. No estamos aquí para jugar a los héroes. Ustedes son un inconveniente, pero todavía no han comprendido lo que está en juego. El ambiente se había vuelto insoportable, y la sala parecía achicarse. Carmen percibió que el sudor le resbalaba por la espalda. La llegada de David no había traído la esperanza que ella había anhelado, sino una pesada carga de incertidumbre. Debemos salir, ahora, murmuró la señora Álvarez, butando en su espíritu la convicción de que el peligro no solo era Germán,
sino la traición que anidaba en el círculo cercano. Sin embargo, el miedo a la confrontación la dominaba. ¿Y a dónde irán? Germán preguntó, su voz se tornó casi amenazante. ¿Lo han pensado? Alejandro está metido en algo más grande de lo que su mente puede concebir. Y, créanme, él no es el único que tiene enemigos. David se cruzó de brazos, observando la tensión entre sus antiguos amigos. Esto no les concierne, Carmen. Alejandro es un perdedor que se ha metido en un buen lío. Tú deberías preguntarte por qué estás tan involucrada. Las palabras de David calaron hondo en Carmen. Ella había estado preocupándose por alguien que tal vez no valía la pena, y eso le dejaba un amargo regusto en la boca. No entiendo, David. ¿Por qué ayudas a alguien como Germán? Porque es mejor estar en el lado correcto, respondió él, dejando escapar una risa fría que heló el ambiente. Además, los millonarios saben cómo cuidar sus cosas. El eco de su risa se transformó en un crujido. Una ola de furia se alzó en el corazón de Carmen, mezclada con un profundo sentido de injusticia. ¿A costa de la vida de otros? No lo permitiré. Pero fue Germán quien habló primero. No se equivoquen, gente. Si continúan obstaculizando mis planes, habrá consecuencias. La mano que alza el cuchillo es siempre la más rápida, pero la mano que lo empuña es la que da miedo. Fue en ese momento que el sonido de un vehículo acelera afuera resonó como un disparo en su interior. Todos contuvieron el aliento, sus cuerpos tensos como cuerdas listas para romperse. ¿Era Alejandro? Un golpe de esperanza se coló en y comenzó a invadirlas. Si hay alguien afuera, podríamos salir. Quizá aún podamos salvarlo, dijo Inés, rompiendo el silencio tenso. Germán se rió con desdén, como si supiera algo que ellos ignoraban. Lo dudo. Alejandro ha hecho enemigos, pero eso no lo hace invulnerable. Está en una encrucijada, una que nadie puede ayudarlo a superar. Esteban entonces hizo un gesto a todos para que se acercaran, uniendo fuerzas. Debemos actuar juntos. Si no lo hacemos, estamos entregándonos. Pero el eco de los motores en el exterior se desvanecía lentamente, y un escalofrío recorrió la sala. La luz de su esperanza comenzaba a debilitarse. ¿Estaba Alejandro realmente a las puertas de su libertad, o la traición también le alcanzaría? La lucha por sus propias vidas apenas comenzaba, y en el viento se sentía un oscuro presagio. Justo en ese momento, la señora Álvarez, con la voz quebrada pero decidida, pronunció palabras que marcaron el giro de su destino: hay algo que no he contado acerca de Alejandro, algo que podría cambiarlo todo. La revelación de aquel secreto oscuro flotó en el aire, y cada uno sintió el peso de la inminente verdad, dejando un profundo eco en sus corazones y la duda sobre lo que vendría a continuación. La sala quedó sumida en un inquietante silencio. Todos miraron a la señora Álvarez, con los ojos abiertos como platos, deseando que hablara de inmediato. El aire se volvió pesado, cargado de preguntas no formuladas. ¿Qué sabes de Alejandro?, exigió Esteban, su voz subrayando la urgencia del momento. Germán, tenso, cruzó los brazos con una expresión que mezclaba preocupación y desdén. Lo que les voy a contar podría cambiarlo todo. Alejandro no es quien ustedes piensan, está en un juego mucho más peligroso de lo que se ha dejado ver, dijo la señora Álvarez, acercándose un paso. Sus manos temblaban, pero su mirada era firme. Inés sacudió la cabeza. Por favor, no te quedes en suspenso. ¿Qué quieres decir? El tono de su voz compartía su angustia y su deseo de entender. La señora Álvarez respiró hondo, y en su pecho se acumuló un peso que había cargado demasiado tiempo. Alejandro tiene una conexión con Germán. No es solo un antiguo amigo, hay lazos familiares. Su padre estaba involucrado en negocios turbios, y Alejandro creció rodeado de corrupción. ¿Qué? Carmen exclamó, casi en un grito. Eso no lo sabía. ¿Por qué no nos lo dijiste antes? Tenía miedo, confesó la señora Álvarez, su voz quebrándose.
temía las repercusiones. La gente con la que Alejandro se ha metido no es de fiar. Mi trabajo implica mucho más de lo que imaginan. A veces escuchaba cosas, secretos que nunca debía haber escuchado. David, que había permanecido en silencio hasta ahora, se adelantó. Y por eso lo has mantenido en la oscuridad, ¿cierto? Para protegerlo. Su tono se volvió despectivo como si estuviera reprimiendo una risa. Eso es muy noble de tu parte, pero no creas que nos interesa tu juego de salvarlo. Basta. Interrumpió Esteban, sintiendo que la tensión aumentaba. Lo que necesitamos es una estrategia. No podemos permitir que Germán y David manipulen la situación. ¿Quién sabe qué más ocultan? Germán, sintiendo que el control de la narrativa se le escapaba, miró a Carmen. Tú eres la más comprometida aquí. ¿De verdad apoyas a alguien que tiene un pasado tan oscuro? ¿Y si eso significa que estás en peligro? Carmen se sentía acorralada, las palabras de Germán le dolían como puñales. No estoy comprometida con la oscuridad. Estoy aquí porque creo en la posibilidad de que las cosas pueden cambiar. La esperanza es lo único que nos queda. Germán soltó una risa sarcástica, como si cada palabra de Carmen le devolviera el poder que sentía perdido. ¿Esperanza? Tienes más valor del que parece. Pero aquí no se juega con ilusiones, hay reglas que seguir, y hoy, tú vas a enterarte de lo que ocurre cuando cruzas las líneas. Fuera, el ruido de motores volvió a activar la adrenalina en sus cuerpos. Pero ahora era un sonido distinto, acompañado por sirenas que rompían el aire cargado de tensiones. ¿Qué está pasando ahí afuera?, preguntó Carmen, el corazón latiéndole a 1000 por hora. Germán, con una sonrisa calculadora, dijo, eso, mis queridos amigos, podría ser la llegada de un aliado, o la traición que ha llegado para cobrar facturas. Las luces de los vehículos que se acercaban comenzaron a dibujar sombras en las paredes de la habitación, y en el fondo, una voz resonó haciendo eco en sus corazones. Alejandro debe saber que el pasado nunca se queda en el olvido. La sala, ahora un campo de batalla de secretos y verdades ocultas, se preparó para la tormenta que se avecinaba. Con el corazón en un puño y sus vidas pendiendo de un hilo, se dieron cuenta de que el verdadero secreto de Alejandro, uno que podría destruirlos a todos, estaba a punto de salir a la luz. ¿Era el momento de enfrentarse a las verdades que habían sido enterradas, o el caos se desataría en un abrir y cerrar de ojos? El ruido de las sirenas se intensificó. Gemidos de metal y gritos lejanos se convirtieron en una sinfonía de caos. Germán se acercó a la ventana, intentando vislumbrar qué se cosía en la calle. La luz de las patrullas iluminaba su rostro, proyectando sombras inquietantes que danzaban en sus facciones. Esto no es un juego, murmuró, más para sí mismo que para los demás. Había algo en el aire que sonaba a amenaza inminente, un golpe que podría sacudir los cimientos de todo lo que creían conocer. ¿Qué hacemos ahora? Necesitamos una respuesta, suplicó Inés, temblando. Su voz apenas podía disimular el terror que la consumía. Las palabras de la señora Álvarez seguían martillando en su mente. ¿Acaso Alejandro había estado involucrado en algo tan oscuro? Carmen tomó la delantera. Debemos hablar con Alejandro. Necesitamos que confirme lo que nos ha dicho la señora Álvarez. Si existe alguna verdad, él tiene que saberla. ¿Y si no acepta hablar?, cuestionó Esteban, sintiendo que el tiempo se les escapaba. Si realmente está en problemas, puede que ya no podamos alcanzarlo a tiempo. En ese instante, se escuchó el fuerte golpe de la puerta trasera. Todos se congelaron. La tensión se volvió tangible. Germán, con la mente acelerada, recordó cada conversación clandestina con Alejandro, cada secreto que había prometido guardar. ¿Podría ser que, en su búsqueda de proteger a su amigo, ahora se encontrara más involucrado que nunca? Voy a ver quién es, dijo David, empujando a Germán a un lado. Todos lo miraron con incertidumbre, pero la curiosidad se fundió con el miedo. La puerta chirrió al abrirse, revelando una figura encapuchada, su rostro escondido bajo sombras.
¿Quién eres?, exigió David, su voz un filo cortante a través del silencio. Soy quien trae mensajes, dijo la figura, avanzando. Un olor a polvo y desconfianza lo precedía. Vengo a hablar de Alejandro, continuó, el eco resonando en las paredes de la habitación. Hay algo que deben saber. Él no está donde creen. Su vida está en peligro. Los ojos de todos se abrieron como platos, y la mujer de la limpieza, que había estado en un rincón, hizo un movimiento inesperado hacia el centro de la sala. Espera, gritó. Yo sé lo que ocurrió. Él no solo se metió en problemas. Fue quien hizo que su padre perdiera todo. Generaciones de secretos. El silencio volvió a llenar la habitación, solo roto por los latidos en sus pechos. La revelación hizo que cada mirada se centralizara en la mujer. ¿Qué sabía? ¿Qué quieres decir con eso?, interrogó Germán, su voz temblando con cada palabra. La mujer tragó saliva, su voz se volvió un susurro. La familia de Alejandro está envuelta en una traición. Y eso lo puso en la mira de aquellos a los que les falló. Nunca lo olviden, el dinero trae aliados, pero también enemigos. Las luces parpadearon con intensidad, como si respondieran a la electrizante revelación. Germán sintió que la presión lo ahogaba mientras la oscuridad empezaba a envolverlos. No puede ser. ¿Cómo es posible que sepa tanto?, murmuró Inés. Porque yo estoy dentro, respondió la mujer, y sus ojos se encontraron con los de Germán. He estado escuchando. Y lo que se viene va a cambiarlo todo. Los murmullos y las miradas incrédulas crecieron cada vez más, mientras el ambiente se tornaba hostil, como si la habitación misma se preparara para una tormenta. ¿Y qué propones?, preguntó David, dispuesto a hacer un trato. Propondré una salida. Pero habrá un precio que pagar, dijo la mujer. Su voz era firme. Las sirenas afuera seguían, como un aparato que se oponía a la verdad. Con cada palabra, sentían la presión de la traición apretar más fuerte, el dilema se volvió crudo. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar para descubrir el verdadero secreto de Alejandro? En un juego donde todos parecían tener algo que perder, la apuesta se volvía más peligrosa por minutos, el futuro parecía incierto, pero todos lo sabían, estaba a punto de estallar. La pregunta era, ¿quién caería primero en la explosión de secretos que Alejandro? Había tratado de mantener en la oscuridad, las luces del exterior continuaban titilando y un nuevo estruendo delimitaría el momento. Las decisiones que estaban por tomar los llevarían a un abismo que nunca podrían haber imaginado. El susurro de la mujer resonó como un eco inquietante en sus mentes. Germán sintió un escalofrío recorrer su espalda al pensar en el precio que podrían tener que pagar. ¿Qué significaba estar dentro? ¿Y qué clase de secretos oscuros podría revelar? El aire se volvió espeso, cada respiración era un desafío en el ambiente cargado de tensión. ¿Qué clase de salida?, preguntó Carmen, alzando una ceja, intentando mantener un control que estaba a punto de romperse. ¿Cómo podemos confiar en ti? La figura encapuchada mantuvo su postura, su cuerpo era un enigma envuelto en sombras. Confianza es un lujo que no se pueden permitir, afirmó. Lo que necesito de ustedes es simple, deben ayudarme a sacar a Alejandro de allí. Él sabe más de lo que cree. Yo puedo guiarlos, pero tienen que actuar rápido. Las sirenas seguían retumbando fuera, una banda sonora de pánico que parecía insultar la seriedad de la situación. Germán miró a sus amigos, buscando en sus rostros el mismo deseo de respuestas que sentía. No podemos dejarlo solo, afirmó Esteban, con la voz tensa. ¿Pero cómo? No sabemos ni dónde está. La mujer de la limpieza frunció el ceño. Sé que a esta hora debe estar escondido en un lugar que solo conoce su familia. Es un viejo almacén en las afueras de la ciudad. Es peligroso, yo no puedo ir con ustedes. Pero si se apuran, tal vez lleguen a tiempo. ¿Cómo sabemos que esto no es una trampa?, cuestionó Inés. La figura ladeó la cabeza, dejando entrever un atisbo de frustración. La vida de un hombre no es un juego,
y mucho menos la de alguien como Alejandro. Lo que hicieron sus padres lo condujo a esto, pero su vida aún puede ser salvada. Depende de ustedes. Germán sintió que el núcleo de su ser se agitaba. Cada fragmento de realidad que conocía estaba desmoronándose. ¿Debía arriesgarse a seguir instrucciones de una mujer desconocida? Pero si había una pizca de verdad en sus palabras, era cuestión de tiempo antes de que todo se hiciera añicos. Está bien, dijo Germán finalmente, su voz firme. Haremos lo que sea necesario. Pero tú también tienes que ayudarnos a comprender lo que está en juego. Miró a la mujer a los ojos, aquellos ojos sabían más de lo que dejaban entrever. Pueden manejar la verdad si la descubren, lanzó la mujer, con un leve escalofrío en su pregunta. Porque la llegada de la verdad no siempre significa la salvación. Sin decir más, dio un paso atrás, desapareciendo en la oscuridad del pasillo. Germán se enderezó, el apremio y la adrenalina eran una mezcla peligrosa. Vamos. No tenemos tiempo que perder, exclamó, y el grupo lo siguió, cada uno sintiendo el peso de un secreto en sus conciencias. Dentro del coche, el silencio era abrumador. Las luces de la ciudad se deslizaban por las ventanas, cada una como un destello de una vida que parecía distante. Germán conducía, sus pensamientos girando como un torbellino. ¿Qué pasaría si Alejandro no estaba solo? ¿Y si esos enemigos de los que hablaba la mujer ya estaban un paso adelante? Lo único que sabemos es que estamos a punto de cruzar una línea que no tiene retorno, susurró Inés, mirando a Germán. Sus ojos contenían el miedo y la valentía de quien se prepara para lo inesperado. Lo sé, respondió Germán, apretando el volante. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras él está en peligro. Vamos a rescatarlo, o a descubrir la verdad, aunque duela. De repente, unas luces brillantes aparecieron de la nada, adentrándose en el camino que llevaban. Con el corazón en la garganta, Germán se dio cuenta de que podían estar siendo perseguidos. Acelera, gritó David, mientras el miedo se apoderaba de ellos. No dejes que nos atrapen. La noche se oscureció aún más, como si el destino hubiera decidido arrojarlos en un abismo de incertidumbres. El rugido del motor se mezclaba con el pánico de sus corazones, y ahora, la línea entre amigos y enemigos se volvía cada vez más difusa, todo lo que sabían estaba a punto de ser invertido. La pregunta ya no era solo si podían salvar a Alejandro, sino qué costo. Tendrían que pagar para hacerlo, cuando un disparo resonó en la noche, calmando momentáneamente el clamor en sus almas, supieron que el verdadero juego había comenzado. ¿Quién estaba disparando? ¿Quién estaba detrás de ellos? La respuesta estaba a la vuelta de la esquina, y podía cambiarlo todo. Las luces del automóvil se apagaron, sumiendo la noche en una oscuridad densa y abrumadora. Germán detuvo el vehículo, el motor todavía temblando bajo la tensión. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Esteban, su voz temblando de preocupación. Carmen miró al resto del grupo. Sus corazones latían como tambores, el silencio era espeso y lleno de ansiedad. Debemos mantener la calma. Alejandro necesita que actuemos rápido, pero con estrategia, dijo. La determinación en sus ojos brillaba, pero en su interior había un torbellino de dudas. Entonces, un sonido rompió el silencio, un golpe en la ventana. Todos se giraron de inmediato, con el aliento contenido. Soy yo. La voz resonó familiar y amarga. Era la señora Álvarez, su rostro pálido iluminado por la escasa luz del faro. Es urgente. Germán bajó la ventana, casi sintiendo que la oscuridad fuera a tragarlos. ¿Qué pasó? Están tras de ustedes. Tienen que salir de aquí, y rápido. Su voz temblaba mientras miraba hacia los lados, como si pudiera sentir al enemigo acercándose. Alejandro está en un viejo almacén, pero no poseen tiempo para llegar allí. Necesitan un plan de evasión ya. ¿Y tú sabes cómo salir de aquí?, preguntó Inés, la urgencia de su voz cargada de una mezcla de frustración y temor. Sí, sigan mis instrucciones, pero escuchen con atención.
Están siendo seguidos. Salgan por la parte de atrás del coche y avancen sin hacer ruido hacia los matorrales. Desde ahí, usaré el teléfono para llamarles y guiarles. No se detengan hasta que yo les diga. Sin perder tiempo, Germán hizo una señal y todos se prepararon para salir. El aire parecía electrificado, la incertidumbre palpaba como una sombra ominosa tras ellos. Comenzaron a avanzar, el corazón de Carmen martillando en su pecho. Las hojas crujían suavemente bajo sus pies, y el sonido parecía un grito en la quietud. «Sigue adelante», susurró Esteban mientras impulsaba a los demás. La señora Álvarez les guiaba con un movimiento rápido de su mano. Mientras se arrastraban por la maleza, la tensión era palpable. Sabían que una sola distracción podía ser fatal. «Escuchen», la voz de Álvarez sonó de repente en el teléfono. «Han llamado a refuerzos, así que no se confíen. Están en el camino de atrás, cerca de la estación de tren». «¿Qué hacemos si nos atrapan?», la pregunta de Inés dejó un eco que resonó en el aire. «Lucharemos, no tenemos otra opción». La resolución en la voz de Germán hizo que los demás sintieran un rayo de confianza en la penumbra. La señora Álvarez dirigió a cada uno por un pequeño sendero, ayudando a evitar las luces que aparecían a lo lejos. «Ahora», ordenó. «Avancen, pero manténganse en silencio». Al llegar a un pequeño claro, la luz de las patrullas iluminó el camino. «Lo logramos», murmuró Carmen, apenas sintiéndose segura. Un momento más tarde, sin embargo, el sonido de motores se hizo más fuerte, y un grupo de hombres emergió como sombras de la noche, buscando a sus presas. «No podemos quedarnos aquí», dijo Álvarez, pero antes de que pudieran avanzar, fue instantáneo, el sonido de un disparo resonó en el aire. Un grito llenó el claro, y Carmen sintió como su corazón se hundía. No era solo la amenaza de su captura, era la inminente pérdida de aquellos que había llegado a valorar. «No, no, detente», suplicó Inés. Pero el caos se había desatado. Las luces de las patrullas se enfocaron en ellos, y sin tiempo que perder, fueron empujados hacia un rincón. «Separémonos, ahora», gritó Germán, su voz era al mismo tiempo firme y desesperada. Había que ser estrategas, si querían sobrevivir. Fue un movimiento instintivo, pero difícil, tenían que confiar en que sus caminos se unirían nuevamente al final. Carmen y Esteban se encontraron en la parte trasera de un edificio viejo mientras escuchaban gritos a un lado. «¿Qué hacemos?», le preguntó ella, sintiendo su corazón desbordar de miedo. «No estoy seguro, pero debemos encontrar a Alejandro», respondió él, su mirada determinada brillaba. «En unas horas, podría ser demasiado tarde». Desesperados. Comenzaron a liazar entre los oscuros corredores, detrás de puertas que parecían contar su propia historia de abandono. Al final, una puerta entreabierta les llevó a una habitación en desuso. Miraron alrededor, encontrando una serie de cajas de cartón y artículos de limpieza. En un rincón, debían estar por encontrar una salida. La respiración de Carmen se volvía más pesada a medida que se acercaban a la puerta trasera. «Aquí salgamos rápido», dijo, sintiendo que el momento había llegado. Pero justo cuando estaban por abrir la puerta, el sonido de pasos resonó detrás de ellos. La adrenalina se disparó, y al voltear, se encontraron cara a cara con Germán. «Rápido, por aquí». El pánico era palpable, y las voces resonaban a su alrededor. Cuando finalmente alcanzaron la salida, el aire limpio les envolvió, y la noche les abrazó con promesas de libertad. Al avanzar con paso rápido hacia la carretera trasera, los rumores del peligro parecían alejarse, pero Carmen sabía que el verdadero peligro aún no había pasado. «Carmen», llamó Álvarez por el micrófono una vez más. «Necesitan volver a unirse con Alejandro. Su vida depende de ello». Justo cuando pensaban que todo estaba por resolverse, los destellos de luces intermitentes se reprodujeron de nuevo. El tiempo se iba, y sus corazones latían en sincronía con una verdad más profunda: el camino por recorrer no sería sencillo,
Pero la lucha por salvar a Alejandro pronto se convertiría en una lucha aún más grande por salir del abismo. El destino estaba en sus manos, y lo que ahora llevaban en sus corazones era un secreto tan oscuro como el mismo Alejandro. La esperanza ardía débilmente, pero el mundo que los rodeaba prometía un vuelco hacia lo desconocido. Necesitaban prepararse para la tormenta que se avecinaba, el final de esta historia aún estaba por escribirse. No hay tiempo que perder, es el momento de actuar. Si quieres seguir viéndonos y ser parte de estas emocionantes narrativas, necesitas suscribirte ahora. No queremos que te pierdas las historias que vienen. Dale like ahora para ayudar a hacer crecer esta comunidad y no te olvides de llenar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y comparte instantáneamente este video con 5 amigos que también necesitan conocer esta historia impactante. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no espera ni un segundo más para compartir.